en este vídeo vamos a hablar sobre una transición importante que sería preciso hacer desde el falso rezo hasta alcanzar la meditación, como forma, digamos, de encontrarnos con la divinidad. El falso rezo básicamente es un rezo que solamente se reza cuando se necesita a Dios. Esto ocurre, por ejemplo, cuando estamos en medio de una catástrofe, un incendio, una inundación en la ciudad, y en ese momento, cuando ya hemos, digamos, gastado todos los cartuchos, hemos intentado todo, al final lo único que nos queda es rezar a Dios cuando se necesita. El último recurso es, bueno, voy a rezar a Dios. Incluso este falso rezo lo realizan los ateos, que llevan toda la vida diciendo que Dios no existe, y como se ven cerca de la muerte, lo que hacen es, realizan este rezo. Por favor, Dios, sálvame. Y además es muy frecuente que haya que prometer algo a Dios, que se prometa algo a Dios a cambio de que nos dé algo. Es decir, sálvame de esta situación y a cambio te voy a rezar 100 Padres Nuestros, me voy a hacer el Camino de Santiago, te voy a hacer una donación a la Iglesia, etc. Entonces estamos aquí en una especie de transacción comercial, una especie de chantaje. Esta especie de chantaje es, dame algo a cambio de algo. Y además viene solamente cuando estamos en posición de necesidad. Es decir, solo nos acordamos de Dios en el falso rezo cuando realmente lo necesitamos. ¿Qué ocurre? Normalmente que una vez que se termina la situación de necesidad, la promesa es olvidada. Y aquí el ego, porque en el falso rezo básicamente la posición es egoica, viene desde el ego, aquí el ego se va a inventar cualquier subterfugio, se va a inventar cualquier forma de no cumplir la promesa. O la va a olvidar. Es decir, una vez que ya se ha salvado, ya digamos como que olvida la promesa, como que la situación fue él incluso quien se salvó de la situación. Y es muy frecuente que esta promesa que se hizo ni siquiera se cumpla. Aquí vemos la posición donde se coloca la persona del falso rezo. Coloca a Dios en una posición de Dios castigador. Entonces, como Dios me va a castigar, voy a ser bueno, voy a darle algo para que no me castigue. Y vemos que es una posición concreta, bastante primitiva con respecto a la divinidad. Es muy cómico ver, ¿no?, cómo la posición en la que una persona que hace el falso rezo coloca a Dios. Primero es como si Dios no supiera, ¿no? Es dame algo y a cambio te doy yo otra cosa, como si Dios necesitara algo, ¿vale? Estamos colocando a Dios en el mismo lugar que un comerciante, ¿no? Que tú me das algo y yo a cambio te doy otra cosa. Y luego, una vez que me lo has dado, voy a intentar no cumplir la promesa. Sería como hacen, por ejemplo, algunas compañías de seguro, que primero reciben el dinero y luego hacen una promesa y buscan subterfugios muchas veces para precisamente no pagar la promesa. Se olvida la promesa. Pues aquí un poco es lo mismo que hace el que realiza el falso rezo. Me coloco en una posición donde le prometo algo a Dios, imaginaros el nivel de ignorancia, le prometo algo a Dios y luego intento escaquearme de cumplir lo que le estoy prometiendo. Es que es algo que es súper cómico. Bien, la siguiente fase, cuando la persona ya empieza a evolucionar un poco, empieza en lugar de hacer el falso rezo, empieza a realizar el rezo verdadero. Y el rezo verdadero consiste básicamente en una comunicación constante con Dios, ¿vale? Ya no es el punto donde solamente hablamos a Dios cuando le necesitamos, sino que se produce una constante comunicación con Dios.
El rezo verdadero no es rezar una letanía, que se da mucho, por ejemplo, cuando se reza el rosario, básicamente es repetir de forma rápida, digamos, el Ave María o el Padre Nuestro. Aquí es una comunicación donde existe una comunicación real, no existe una repetición como si fuéramos loros de un Padre Nuestro o de una Ave María, es decir, sabemos lo que estamos diciendo. Sería algo parecido como hablarle a un padre, a una madre o a un hermano bondadoso. Ya no estamos ante un Dios castigador, sino estamos ante la divinidad, que es alguien bondadoso, alguien a quien nos podemos dirigir constantemente y alguien con quien podemos hablar y, digamos, contar todo lo que nos ocurre en nuestra vida. No es que Dios necesite que le contemos nada, pero sería como escribir un diario donde básicamente entramos en comunicación con la divinidad. Y aquí la posición es que no se le pide nada, no se le pide nada a Dios, sino que simplemente es una posición de hágase tu voluntad porque tú sabes mejor que yo lo que es bueno para mí. La cuestión con este rezo verdadero es que aún se coloca a Dios fuera de nosotros, es decir, nos colocamos en una posición, digamos, dualista, donde existimos nosotros y existe Dios, como si nosotros estuviéramos fuera de la divinidad, como si estuviéramos, algo así como si estuviéramos fuera de la creación y Dios está en otro plano. Y entonces nos dirigimos a ese plano porque nosotros con el rezo estamos, digamos, con esta comunicación, nos estamos comunicando con otro plano. Pero en realidad lo que ocurre es que nos comunicamos con nosotros mismos, pero la persona que hace el rezo verdadero no se está dando cuenta. ¿Vale? Entonces vemos que es un paso bastante importante, bastante de calidad, entre el falso rezo y el rezo verdadero. Y el siguiente paso sería ir hacia la meditación. La diferencia entre el rezo y la meditación es que el rezo siempre va hacia afuera, es una comunicación de dentro a afuera, mientras que la meditación vamos hacia adentro. ¿Vale? Y la idea de la meditación no es pedirle nada, sino descubrir a Dios dentro de nosotros. Descubrir la parte, digamos, descubrir la divinidad que hay dentro de nosotros. Entonces, aquí en este proceso de meditación no se habla, no se pide, no se comunica con nadie, simplemente se es. Es decir, intentamos encontrar el ser dentro de nosotros, intentamos, digamos, encontrar la presencia divina dentro de nosotros. Solamente se es. Y por lo tanto, es un encuentro básicamente con el silencio, con la presencia amorosa que significa el silencio. Aquí en la meditación no se busca nada, no se busca conseguir nada externo, no se le pide nada a Dios, no se intenta modificar el universo, no se intenta que nos dé nada a cambio, no se intenta pedir nada, no se intenta hablar a nadie, porque la posición aquí es yo soy una expresión de la divinidad y por lo tanto lo único que voy a hacer es expresar la divinidad, es decir, me convierto en un instrumento de la expresión de la divinidad. ¿Vale? Así que bueno, espero que te haya gustado el vídeo y si quieres haz algún comentario sobre cuándo has realizado el falso rezo, si lo has realizado alguna vez, cuándo ha sido el rezo verdadero y si practicas la meditación, qué efectos está teniendo en ti. Espero que te haya gustado y muchísimas gracias.